Bienvenidos al Grupo Cristiano Calle Belén. En esta ocasión, una vez más nos reunimos de forma virtual, pero como todos sabemos, también nos estamos reuniendo de forma presencial los domingos, a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Reuniones a las cuales todos están invitados, solamente que tenemos que sacar nuestros cupos a tiempo. De la misma forma, nosotros tenemos diferentes actividades para todas las edades. Así que para que sepan que están nuestros corazones abiertos para recibirles en cualquier cosa que ustedes necesiten y sobre todo para sembrar en los corazones la palabra de Dios. Ahora quisiera que nosotros estuviéramos atentos a una invitada que va a compartir la palabra de hoy, que es Marta Luis de Cardose. Es una amiga muy querida de todos. Así que, Marta, adelante. Buenas noches y bienvenidos a nuestra reunión del Grupo Cristiano Calle Belén. En la noche de hoy quiero compartir con ustedes un tema fascinante. Quiero hablarles de una persona que transformó mi vida totalmente. En el momento en que yo le conocí, mi vida cambió radicalmente. Quiero hablarles sobre el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? He estado pensando detalladamente y te pregunto a ti, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, desde muy pequeños nosotros hemos conocido a esta persona, a este personaje, Jesús. Nos hablaban mucho desde chiquitos nuestros padres, en nuestras escuelas, de que el Señor Jesús era nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo de la Virgen María y el hijo de José el Carpintero, el primo de Juan el Bautista, nuestro Maestro, y muchos términos que escuchábamos de él, pero quizás no habíamos nunca tenido una relación íntima con él y quizás no lo habíamos llegado ni siquiera a conocer bien. ¿Cómo ha sido mi relación con Jesús a través de mi vida, a través de los años pues que yo he estado? Y yo pensaba que hace muchos años, cuando yo era pequeña, que iba pues y veía la imagen de Jesús en la cruz del Calvario, lo veía crucificado con sus manos martilladas y sus heridas en los pies, en el costado, y veía la sangre. Y muchas veces esas imágenes hechas tan reales me daba tanta tristeza y tanto dolor, porque veía al Señor Jesús allí y yo sentía que Él estaba muerto y que la muerte había vencido sobre Él. No lo veía como un Jesús vivo que podía caminar a mi lado y que podía llevarme de la mano a través de las dificultades y a través de las alegrías. Pero todo cambió cuando yo conocí a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Conocí a un Jesús vivo, quien venció la muerte en la cruz del Calvario. Entendí, reconocí, aprendí que Él había llevado todos nuestros pecados y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario para que nosotros también tuviéramos vida eterna. Él había hecho ese sacrificio. Y la verdad es que para mí, ese momento, ese tiempo, ese instante en el que yo entendí eso, mi vida totalmente cambió. Yo pienso que a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús para preparar su cuerpo, les pasó lo mismo, porque ellas estaban buscando a un Jesús muerto. Y cuando ellas llegaron a ese lugar, luego de la crucifixión de Jesús en la cruz, las mujeres fueron a ver su tumba y al no encontrarle, se entristecieron. Esa misma tristeza que sentía yo cuando yo veía a Jesús crucificado, ellas lo sintieron porque hasta cierto punto ellas no habían podido entender bien que Jesús había resucitado. Y Jesús les dijo en Juan 20, del 15 al 17, le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces, obviamente en ese momento, ella estaba buscando a ese cuerpo muerto de Jesús. Pero Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. O sea, ella instantáneamente lo reconoció, lo vio. Así como en ese instante yo entendí que Jesús había derramado su sangre en la cruz del Calvario por mí y por ti, y que Él estaba vivo. Asimismo ella había reconocido a Jesús. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús está vivo y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. Lo vemos en su palabra. Dicho esto en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice la palabra que Jesús es el Verbo eterno hecho carne. Lo podemos ver en Juan 1, del 1 al 15. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí podemos ver que Jesús es eterno. Él estaba al principio en la creación del mundo. Él está hoy y Él estará eternamente. Y eso es algo maravilloso, conocer nosotros de Jesús. En alguna ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro respondió, le dijo, como lo podemos ver en Marcos 8:29, tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo significa Mesías, ungido. En la Biblia se utiliza como sinónimo de Jesús. Era el tan esperado, el que ya existía. A través de nuestra vida hemos podido conocer a Jesús cada vez un poquito más. Por eso es tan importante que lo busquemos a diario y que le busquemos y leamos su palabra todo el tiempo. Por medio de su palabra nosotros lo conocemos y conocemos las cosas maravillosas que Él hizo, las cosas que Él hace y las cosas que Él hará. Él es la luz verdadera, como dijo el apóstol Juan en Juan 1, del 9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que aquí vemos diferentes descripciones que nos dan del Señor Jesús, de lo que Él significa para nosotros. A todos los que le recibieron nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Y eso lo podemos ver en Juan 1, del 11 al 12. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús es quien nos ha dado esa posibilidad, esa bendición tan grande de poder ser nosotros, ser hijos de Dios. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo vemos en Juan 1:14. Dice que aquel verbo, el cual estaba desde el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que lo vieron los apóstoles, pero también lo vemos nosotros a través de su palabra. Jesús también es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo en un momento dado Juan el Bautista. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la tradición judía se sacrificaba un cordero
que estuviera limpio, sin tacha, sin mancha, que fuera perfecto para limpiar los pecados del pueblo. Y ese sacrificio se tenía que hacer todos los años. Pero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario es una vez y ya, una sola vez fue necesario para limpiar los pecados de nosotros, de cada uno de nosotros. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué es el significado de Jesús en tu vida? ¿Conoces tú a Jesús? ¿Conoces tú todas estas características del Señor Jesús? De todo lo que Él ha hecho en tu vida, en la vida de otros, todo lo que Él hace a diario y todo lo que Él puede hacer. Hay dos personajes en la Biblia que lo conocían muy bien y eso lo podemos ver en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 5. Eran Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice en el capítulo 21 de Marcos 5, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo creo que Jairo verdaderamente conocía todo lo que Jesús era capaz de hacer, todo lo que Jesús tenía el poder de hacer. Miren, se postró a sus pies. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice que en el 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, él se fue a responder la petición de Jairo, así como él responde las peticiones de nosotros. Pero miren lo que pasa en el medio del camino. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo también creo que esta mujer conocía a Jesús. Yo creo que ella había gastado todo su dinero en médicos y había hecho todo lo que había tenido que hacer, pero nada le había dado resultado. Pero ella vino y en el medio de toda esta multitud y de esta gente que la apretaba y todo, ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella sabía que con solo tocar su manto, él la iba a sanar. Porque decía, miren lo que ella decía: si tocares tan solamente su manto, seré salva. O sea que ella no solamente estaba buscando ser sana del flujo de sangre, sino que ella estaba también buscando la salvación. Ella reconocía a Jesús como su sanador y como su salvador. Y enseguida, miren lo que pasó, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea que el Señor había obrado un milagro en la vida de esa mujer inmediatamente. Entonces, parece que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella igual también reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. Nosotros debemos conocer a Jesús de esa manera. Y él le dijo, miren lo que le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea que el Señor Jesús la sanó, pero en su palabra también le confirmó que la había sanado y también le confirmó que la había salvado. Mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestes más al maestro? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que las personas quizás no conocían a Jesús como ese Salvador, como ese quien podía levantar a esa muchachita de la muerte. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos que creer a Jesús, creer lo que Él es capaz de hacer. Y no permitió que le siguiese nadie, o sea, Jesús dijo nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, quienes obviamente sabían que Jairo había ido a buscar al maestro, pero ellos verdaderamente no conocían. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. O sea, ellos verdaderamente no le creían. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. O sea que verdaderamente esas personas que estaban allí no conocían a Jesús, pero lo llegaron a conocer en ese instante. Lo llegaron a conocer en ese momento. Llegaron a conocer del gran poder que Jesús tenía sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado. Ese es Jesús. El Jesús que la mujer reconocía. El Jesús que Jairo reconocía. ¿Conocemos nosotros a ese Jesús? ¿Sabemos nosotros que en el medio de nuestra vida, en el medio de nuestro afán, en el medio de todo lo que nosotros hacemos, allí está ese Jesús capaz de sacarnos adelante de cualquiera que sea la prueba que tengamos que vivir? El Señor Jesús vino a esta tierra dejando todo, su comodidad, su bienestar, de estar allá al lado del Padre, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos sanos. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Jesús. Ese es Jesús que nos vino a dar sanidad, que nos vino a dar salvación, que nos vino a dar una nueva vida, que nos vino a enseñar que podemos caminar en una vida de victoria en victoria, aún en medio de la prueba. Que Él camina de la mano con nosotros y que Él está allí para socorrernos siempre. Ese es el Jesús que yo llegué a conocer cuando yo finalmente reconocí que Él era mi Señor y mi Salvador. Yo hoy te invito a que tú busques a ese Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como el transformador de tu vida, porque nadie lo puede hacer, solamente Él lo puede hacer. Ese es Jesús, nuestro sanador, que aún en medio de la enfermedad, cuando tú estés preocupado porque te han dado un diagnóstico o te van a dar una mala noticia con respecto a la salud de alguien, Él es nuestro sanador. Él es nuestro Salvador. Él nos limpió del pecado. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Podamos estar en la vida eterna con Él siempre y estar con Él toda la eternidad. Él realmente, el Señor Jesús, para mí es nuestro todo con quien tenemos que caminar a diario
y sin quien nunca, jamás podemos andar. Que Dios les bendiga y que tengan buenas noches. Qué lindo mensaje. En verdad, conmovió mi corazón. Son palabras de vida eterna, porque son las palabras que están en la Biblia, en la Escritura. Y Marta compartía no solamente de su experiencia, sino de un Cristo que está vivo. Y como ella preguntaba, ¿quién es Jesús para ti? Y nosotros podemos preguntarnos cada uno, ¿quién es Jesús para mí, para cada uno? Debe de ser un Cristo que no está muerto, sino un Cristo que, al igual que caminó por las calles de Jerusalén, sanando los enfermos y salvando a las personas, de la misma manera Él quiere hacerlo hoy en tu vida. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Solamente abrir nuestras vidas, abrirle la puerta de nuestros corazones a Jesús. Ahora quisiéramos terminar con una canción preciosa. Yo no quiero que la dejen de escuchar, sino que continúen escuchando este video, viendo este video. Se llama Por Siempre y habla exactamente de un Cristo que puede escuchar tu oración. Hasta luego y que Dios los bendiga. La luna entristeció